Solo por RCR 750 AM. Marco Antonio Garcés, un joven de 26 años, creo que ya 28, pero ya no los dirá su madre, relacionado al caso de el llamado gringo espía, como lo ha denominado el régimen, este caso que involucró al ciudadano norteamericano Matthew Heath, que varias veces hemos tocado en este programa y que ha sido noticia incluso en las últimas semanas, debido pues al intercambio por los dos narcosobrinos que se dio con respecto a Matthew Heath y otras 6 personas con nacionalidad norteamericana. El caso es que Matthew Heath ha sido enviado a los Estados Unidos, pero por ese caso del llamado gringo espía, todavía hay personas presas en este país. Eso es lo que no se dice. Y entre los presos hay 2 venezolanos. Uno de ellos es Marco Antonio Garcés, detenido desde el 9 de septiembre del año 2020, desaparecido hasta finales de septiembre, prácticamente viene a aparecer el 22 de septiembre de ese mismo año, y quien ha sufrido todo tipo de vejámenes mientras ha estado en la prisión política que el régimen le ha impuesto. Para hablar de su caso el día de hoy, tenemos a la señora Yuraima Carapaica, que es la madre de Marco Antonio Garcés. Yuraima, buenas tardes, ¿nos escucha? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar conversar sobre el caso de su hijo, y quisiéramos en principio que nos diga pues qué ha pasado con el caso de su hijo, toda vez que es de conocimiento público que el caso por el que él estaba señalado prácticamente ya se queda sin sustento, porque la persona que era la principal señalada de este caso, el señor Matthew Heath, norteamericano, ha sido enviado a los Estados Unidos, pero su hijo entiendo que sigue detenido. ¿Cómo se procesan estas cosas en este momento, señora Yuraima? Bueno, el señor Matthew Heath fue liberado el 1, ¿verdad? Y nosotros teníamos audiencia el 4 de octubre. Cuando llegamos a la audiencia, a la cual por cuestiones de los tribunales no me dejaron subir ese día, porque el juicio es horario público, ese día no nos permitieron acceso a su papá ni a mí. La audiencia fue suspendida, ya que había un acta que firmaron los abogados que decía que por incomparecencia de uno que ya está en libertad, se difería la audiencia para el lunes 10 y que no tenían respuesta para las personas que estaban allí. Recuerde que son 9 personas las que están involucradas en este caso. Bueno, el tema es que a ellos no les entregaron boletas de traslado ese día, solamente le dijeron que se las iban a hacer llegar. Mi hijo fue una de las personas que le preguntó a la secretaria del juez y le dijo, mire, si nosotros estamos aquí por el norteamericano John Matthew Heath, y ya él no está, ¿qué respuesta nos tiene a nosotros? Bueno, todavía no hay respuesta. Nosotros estamos muy preocupados porque en virtud de eso quedó pautada la audiencia para este lunes 10 y en ningún momento les llegó la boleta de traslado. Quedó suspendido de nuevo. Yuraima, su hijo está en el rodeo 2, está detenido en el rodeo 2. Horrible. Ahora, señora Yuraima, fíjese lo siguiente para recordarle un poco a la gente, porque sí, en principio, uno que no es abogado, pero que de alguna manera todos utilizamos la lógica, nos preguntamos lo mismo. ¿Cómo a una persona la acusan de ser cómplice de alguien, a ese alguien lo liberan porque no le pudieron nunca demostrar el delito y los supuestos cómplices siguen presos? Eso es algo que nadie puede hacer en ninguna parte del mundo. Pero quisiera que nos recordara en qué circunstancias terminó preso su hijo.
porque el caso, pues, el caso tiene unos ribetes de comedia de enredo, trágica, que creo que es importante que se sepa, porque la gente muchas veces piensa que los casos de los presos políticos es gente que está metida en política, gente que está haciendo, y resulta ser que por estar parado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, puede ocurrir algo como esto. Recuérdenos cómo su hijo Marco Antonio Garcés terminó preso, por favor. Mi hijo terminó preso porque contrataron un carro por puesto, donde iba un señor militar, iba el norteamericano, el señor por supuesto que maneja, y mi hijo. Pasaron muchas alcabalas, pero casualmente en la alcabala Los Pedros, entre la frontera de Maracaibo y Falcón, los detuvieron. Les pidieron documentación y al certificar que el señor norteamericano no les entendía lo que ellos pedían, pues decidieron retenerlos allí. A ellos los detuvieron el 9 de septiembre del 2020 y desde ese momento yo no supe nada de Marco Antonio hasta el día 22. El tema es que ellos siempre plantearon una doble detención, porque realmente fue el 9 y el 11 fue que en todos los medios decían que lo habían tomado, era el 11, cuando sembraron todas las evidencias en su contra. Porque ellos Señora Yuraima, porque cuando celulares. lo detienen, entiendo que no tienen nada. Lo que le quitan a HIT es un teléfono satelital que lo puede tener como cualquier ciudadano que es extranjero, está en otro país, pero no tenía armamento, no tenía nada, no decomisan nada en el momento. Nada. No, ellos no tenían nada. Realmente ellos llevaban era sus celulares. En la evidencia está una caja de herramientas y 2 tarjetas de crédito. El tema es que ellos... Sí, dígame. En ese momento a nosotros nos llega toda la información, como con un radiograma, porque mi esposo es militar y le llega toda esa información y nos damos cuenta de la situación. El tema es lo siguiente, que después a ellos la fecha de detención se la colocan el día 11, cuando ya tienen todas las pruebas que le colocan en su contra. De hecho, los traen a Caracas y como dicen que todavía no hay tribunal habilitado de terrorismo para ese caso, los devuelven. Y cuando los devuelven con todas las evidencias. Y recordando que mientras los llevaban y los traían, fueron torturas y más torturas que mi hijo, no les comenté, mi hijo duró como 5 meses que no sentía las manos, porque duró mucho tiempo con las esposas. Mi hijo ahorita está sufriendo de ansiedad y de depresión, porque a él lo han trasladado ya a 3 cárceles y todas comunes. La situación está bien difícil. Nosotros le pedimos al gobierno que si ya liberó, hizo el canje por la persona más importante que ellos tenían, que era el norteamericano, ¿por qué no deja a estos muchachos en libertad? Hay otra situación en esto, señora Carapaica, que es que su hijo no conocía al señor gringo este. Él iba de pasajero en un carro por puesto. Tal Y cual. de alguna manera es algo que a mí me gusta recalcar para que la gente entienda que lamentablemente con estos actos de injusticia, cualquier persona por estar sentado en un autobús, en un carro propuesto, al lado de alguien del cual el gobierno se enamora, termina entonces metido en un berenjenal como este, pasando de cárcel en cárcel y por este suplicio no solamente él, sino la familia. Quisiera preguntarle, ¿cómo ha vivido su familia todo esto? Porque estamos hablando ya de 2 años y un rato largo preso. Bueno, hoy mi hijo está cumpliendo 772 días. Nosotros somos 2 personas jubiladas, que la parte económica, aparte de la parte anímica, nos está afectando demasiado. Mi hijo estuvo 9 meses en el DGCIN, después desde mayo hasta enero mayo del 2021 hasta enero del 2022 estuvo en Yare. Querían hacer un atentado contra los presos políticos allí y el 13 de enero de este año lo trasladaron al Rodeo 2. Una cárcel que en lo que llegó mi hijo, que tuvimos un poco de comunicación, me dice, mamá, esto es un inframundo. Horrible. Una cárcel donde lanzan
o lanzaban las heces, las orinas, todos los presos que están arriba, porque prácticamente están con los presos comunes. Y mira, la situación es bien difícil en esas cárceles. De hecho, en los últimos días ha tenido ellos 2 atentados fuertes y incluso les mandaron a raspar la cabeza como para identificar que son presos políticos ante los presos comunes o sociales, como los llaman ahora. Es horrible esas cárceles. Señora Yuraimi, ¿cada cuánto puede verlo usted? ¿Qué le dijo él la última vez que ustedes conversaron? ¿Cómo está él en este momento? Yo lo vi, mira, el 30 de agosto es el cumpleaños y apenas lo pude ver 5 minutos. Ese día hubo un atentado fuerte que los dejaron casi desnudos. Los sacaron de allí y les robaron absolutamente todo. Y lo que no pudieron robar se lo dañaron. Nosotros duramos muchos días sin verlo. Eso fue el martes 30. El 31 le tocaba la paquetería y fuimos a llevársela. El jueves, primero ya otra vez lo volvieron a robar. Y nosotros somos de Maracay. Tenemos que rodar muchísimo para llegar a Guatire. Claro. La paquetería cada vez es más costosa. No es fácil. Después de todo eso, lo volví a ver este jueves pasado. La ansiedad, la depresión, el espacio, el ambiente lo tienen aturdido. Claro. Con mucho sacrificio llegamos a Caracas el jueves a la 1:30 de la tarde, recordando que el jueves fue un día de lluvia. Casi que no me dejan entrar a verlo. Sí, nos costó muchísimo llegar allá. Pude hablar con las personas que anotan a las madres, me dejaron entrar. Pude conversar con él. Tiene mucha fe y optimismo de que esto va a terminar. Pero resulta que salí de la visita como a las 4, que no es fácil ingresar a ninguna cárcel para ninguna mujer, por todo lo que tenemos que pasar, ¿sabes? Claro. Una vez allá conversé, le di comida, lo abracé, lloramos juntos. Le di muchas instrucciones porque yo decía, bueno, si el lunes en las audiencias debemos tener respuesta. Le dije, mira, deja todo lo que tienes allí, agarra la mejor franela para que te vaya, todo eso. Mira, dice él que entrando a acomodar todas las cosas que le pude llevar, se volvieron a meter y los volvieron a robar todo. Los dejaron otra vez sin comida. Y los atentados son contra los presos políticos, no contra los presos sociales. Es increíble. Señora, ¿quién ejecuta esas acciones contra su hija? Mira, la primera vez fue el grupo GRIC, que son comandados por la ministra Mirielle Contreras. Ella en ese momento duró 15 días ese grupo allí y cada vez que tú le llevabas algo a tu familiar, era sustraído. En esta oportunidad, que fue el jueves, fueron por los custodios, secundados por el subdirector. O sea, ni siquiera es que son, señora Carapaica, los presos, sino que tienen grupos dentro de los propios custodios y la propia gente de los cuerpos de seguridad son los que roban a los presos. Exactamente. O sea, hay un hostigamiento repetido en contra de ellos. De los presos que están allí. Recordando que allí hay como 85 presos políticos. Sí. Señora Yuraima Carapaica, nosotros por supuesto le agradecemos mucho el haber podido conversar con nosotros. Nosotros hemos tocado el caso de todos y cada uno de los presos por esta situación, con sus abogados, sus familiares, y lo seguiremos haciendo mientras estén en esta situación. Por favor, siéntase libre de comunicarse con nosotros, con producción, en caso de cualquier situación que se requiera. Y por supuesto, nosotros estaremos dispuestos a seguir informando lo que ustedes como familia tengan a bien hacer. ¿Ok? Nosotros ahora estamos esperando que el tribunal decida qué fecha tenemos que ir y envíe la boleta para ver qué respuesta nos van a dar. Porque lo único que dicen es incomparecencia de una persona que ya está en libertad. Claro.
Bueno, señora, Muchísimas gracias, señora Yuraima Carapaica. Nosotros vamos a seguir muy pendientes del caso de su hijo y esperando que, bueno, si ya, como se ha dicho, el señor Heath está en los Estados Unidos, pues queden en libertad las personas que han terminado involucradas injustamente en un caso que se ha armado en torno a la figura de este norteamericano. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernán